Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, por favor. Gracias, doctora. Buenas tardes. Hoy inicia la aplicación de la vacuna del refuerzo contra el coronavirus para adultos mayores de 20 municipios del interior del estado. A partir de mañana y hasta el 21 de diciembre se llevará a cabo en Mérida la aplicación del refuerzo para el mismo sector de la población, en 2 macrocentros, ubicados en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y el Multigimnasio Socorro Cerón de la Unidad Deportiva Cuculcán. Este es el parte médico de este miércoles 15 de diciembre. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 41 pacientes en hospitales públicos, 70.890 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que es 77.544. Hoy se detectaron 12 contagios nuevos de coronavirus, 9 en Mérida, 2 en Oxcuscap, 1 en Canacín. De los 77.544 casos positivos, 610 son de otro país y otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 47.388 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte, 12.238, en la zona oriente, 11.693, en la zona centro, 4.615, en la zona sur, 7.321, en la zona poniente, 11.521. Lamentablemente, en este parte médico informamos de un fallecimiento, un hombre de 95 años de edad que residía en Mérida y no presentaba comorbilidades. En total son 6.468 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 145 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 41 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de Yucatán marcan color verde. Este es el reporte de hoy, doctora. Muchas gracias. Estaremos actualizando todos estos datos todos los días por este mismo medio. Buenas tardes.